Capítulo 12. En el centro polvoriento de la ciudad, al mediar el jirón Ica, hay una vieja casa de balcones y celosías cuyas paredes maculadas por el tiempo y los incultos transeúntes dejan ver todavía como a lo lejos celajes de la que fuera pintura original, ese color que en la colonia adornaba mansiones aristocráticas, el azul añil. La construcción, antigua residencia de marqueses, es hoy una endeble fábrica reparchada que resiste de milagro, no ya los temblores, incluso los moderados vientos limeños y hasta la discretísima garúa, corroída de arriba a abajo por las polillas, anidada de ratas y de musarañas, ha sido dividida y subdividida muchas veces, patios y cuartos que la necesidad vuelve colmenas para albergar más y más inquilinos. Una muchedumbre de condición modesta vive entre y puede perecer aplastada bajo sus frágiles tabiques y raquíticos techos. Allí, en la segunda planta y medio docena de habitaciones llenas de ancianidad y cachivaches, tal vez no pulquérrimas, pero sí moralmente intachables, funciona la pensión colonial. Sus dueños y administradores son los Bergua, una familia de 3 personas que vino a Lima desde la empedrada ciudad serrana de las innumerables iglesias, Ayacucho, hace más de 30 años, y que aquí, Omanes de la vida, ha ido declinando en lo físico, en lo económico, en lo social y hasta en lo psíquico, y que sin duda, en esta ciudad de los reyes, entregará su alma y transmigrará a pez, ave o insecto. Hoy la pensión colonial vive una atribulada decadencia y sus clientes son personas humildes e insolventes, en el mejor caso curitas provincianos que vienen a la capital a hacer trámites arzobispales, y en el peor, campesinotas de mejillas amoratadas y ojos de vicuña que guardan sus monedas en pañuelos rosados y rezan el rosario en quechua. No hay sirvientas en la pensión, desde luego, y todo el trabajo de tender las camas, arreglar, hacer la compra, preparar la comida, recae sobre la señora Margarita Bergua y su hija, una doncella de 40 años, que responde al perfumado nombre de Rosa. La señora Margarita Bergua es, como su nombre en diminutivo parecería indicar, una mujer muy renacuaja, delgadita, con más arrugas que una pasa y que curiosamente huele a gato, ya que no hay gatos en la pensión. Trabaja sin descanso desde la madrugada hasta el anochecer y sus evoluciones por la casa, por la vida, son espectaculares, pues teniendo una pierna 20 centímetros más corta que la otra, usa un zapato tipo zanco con plataforma de madera parecida a caja de lustrabotas que le construyó hace ya muchos años un habilidoso retablista ayacuchano y que al arrastrarse por el suelo de tablas produce conmoción. Siempre fue ahorrativa, pero con los años esta virtud degeneró en manía y ahora no cabe duda que le conviene el acre adjetivo de tacaña. Por ejemplo, no permite que ningún pensionista se bañe sino el primer viernes de cada mes y ha impuesto la argentina costumbre tan popular en los hogares del hermano país de no jalar la cadena del excusado sino una vez al día. Lo hace ella misma antes de acostarse, a lo que la pensión colonial debe en un 100% ese tufillo constante, espeso y tibio, que sobre todo al principio marea a los pensionistas. Ella, imaginación de mujer que guisa respuestas para todo, sostiene que gracias a él duermen mejor. La señorita Rosa tiene, o más bien tenía,
porque después de la gran tragedia nocturna hasta eso cambió, alma y dedos de artista. De niña, en Ayacucho, cuando la familia estaba en su apogeo, 3 casas de piedra y unas tierritas con ovejas, comenzó a aprender piano y lo aprendió tan bien que llegó a dar un recital en el teatro de la ciudad al que asistieron el alcalde y el prefecto, y en el que sus padres, oyendo los aplausos, lloraron de emoción. Estimulados por esta gloriosa velada en la que también zapatearon unas ñustas, los Bergua decidieron vender todo lo que tenían y mudarse a Lima para que su hija llegara a ser concertista. Por eso adquirieron esa casona, que luego fueron vendiendo y alquilando a pedazos. Por eso compraron un piano. Por eso matricularon a la dotada criatura en el Conservatorio Nacional. Pero la gran ciudad lasciva destrozó rápido las ilusiones provincianas, pues pronto descubrieron los Bergua algo que no hubieran sospechado jamás. Lima era un antro de 1 millón de pecadores y todos ellos, sin una miserable excepción, querían cometer estupro con la inspirada ayacuchana. Era al menos lo que ojazos, que el susto redondea y moja, contaba la adolescente de bruñidas trenzas mañana, tarde y noche. El profesor de solfeo se había lanzado sobre ella bufando y pretendiendo consumar el pecado sobre un colchón de partituras. El portero del conservatorio le había consultado obscenamente: ¿quisiera ser mi meretriz? 2 compañeros la habían invitado al baño para que los viera hacer pipí. El policía de la esquina, al que preguntó una dirección, confundiéndola con alguien, la había querido ordeñar. Y en el ómnibus, el conductor, al cobrarle el pasaje, le había pellizcado el pezón. Decididos a defender la integridad de ese himen que moral serrana de preceptos indoblegables como mármoles, la joven pianista solo a su futuro amo y esposo debería sacrificar, los Bergua cancelaron el conservatorio, contrataron a una señorita que daba clases a domicilio, vistieron a Rosa como monja y le prohibieron salir a la calle, salvo acompañada por ellos 2. Han pasado 25 años desde entonces, y en efecto, el himen sigue entero y en su sitio. Pero a estas alturas, ya la cosa no tiene mucho mérito, porque fuera de ese atractivo tan desdeñado, además, por los jóvenes modernos, la ex pianista, desde la tragedia, las clases fueron suprimidas y el piano vendido para pagar el hospital y los médicos, carece de otros que ofrecer. Se ha entumecido, torcido, achicado y sumergida en esas túnicas antiafrodisíacas que acostumbra llevar y en esos capuchones que ocultan su pelo y su frente, más parece un bulto andante que una mujer. Ella insiste en que los hombres la tocan, la amedrentan con proposiciones fétidas y quieren violarla, pero a estas alturas, hasta sus padres se preguntan si esas quimeras fueron alguna vez verdad. Pero la figura realmente conmovedora y tutelar de la pensión colonial es don Sebastián Bergua. Anciano de frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante y rectitud y bondad en el espíritu. Hombre chapado a la antigua, si se quiere, ha conservado de sus remotos antepasados esos hispánicos conquistadores, los hermanos Bergua, oriundos de las alturas de Cuenca que llegaron al Perú con Pizarro. No tanto aquella aptitud para el exceso que los llevó a dar garrote vil a centenares de incas y a preñar un número comparativo de vestales cusqueñas, como el espíritu acendradamente católico y la audaz convicción de que los caballeros de rancia estirpe pueden vivir de sus rentas y de la rapiña, pero no del sudor. Desde niño había ido a misa a diario, comulgado todos los viernes en homenaje al Señor de Limpias, de quien era devoto pertinaz y se había dado azotes
o llevado silicio lo menos 3 días al mes. Su repugnancia al trabajo, que hacer porteño y vil, había sido siempre tan extrema que incluso se había negado a cobrar los alquileres de los predios que le permitían vivir. Y ya, radicado en Lima, jamás se había molestado en ir al banco por los intereses de los bonos en que tenía invertido su dinero. Estas obligaciones, prácticos asuntos que están al alcance de las faldas, habían corrido siempre a cargo de la diligente Margarita. Y cuando la niña creció, de ella y de la expianista. Hasta antes de la tragedia que aceleró cruelmente la decadencia de los Bergua, maldición de familia de la que no quedará ni el nombre, la vida de don Sebastián en la capital había sido la de un escrupuloso gentilhombre cristiano. Solía levantarse tarde, no por pereza, sino para no desayunar con los pensionistas. No despreciaba a los humildes, pero creía en la necesidad de las distancias sociales y principalmente raciales. Tomaba una colación frugal e iba a escuchar la misa. Espíritu curioso y permeable a la historia, visitaba siempre iglesias distintas: San Agustín, San Pedro, San Francisco, Santo Domingo. Para él, al mismo tiempo que cumplir con Dios, regocijar su sensibilidad contemplando las obras maestras de la fe colonial, esas pétreas reminiscencias del pasado, por lo demás, trasladaban su espíritu hacia los tiempos de la conquista y de la colonia, cuanto más coloreados que el grisáceo presente, en los que hubiera preferido vivir y ser un temerario capitán o un pío destructor de idolatrías. Imbuido de fantasías pasaditas, regresaba don Sebastián por las calles atareadas del centro, erecto y cauto, en su pulcro terno negro, su camisa de cuello y puyos postizos, donde destellaba el almidón, y sus zapatos finiseculares con escarpines de charol, hacia la pensión colonial, donde, arrellanado en una mecedora frente al balcón de celosías, tan afín a su espíritu perricholista, pasaba el resto de la mañana leyendo murmuradoramente los periódicos, avisos incluidos, para saber cómo iba el mundo. Legal a su estirpe luego del almuerzo, que no tenía más remedio que compartir con los pensionistas, a los que trataba empero con urbanidad, cumplía con el españolísimo rito de la siesta. Luego volvía a enfundarse su terno oscuro, su camisa almidonada, su sombrero gris, y caminaba pausadamente hasta el Club Tambo Ayacucho, institución que en unos altos del jirón Caylloma congregaba a muchos conocidos de su bella tierra andina, jugando dominó, casino, rocambor, chismeando de política y alguna vez, humano que era, de temas impropios para señoritas. Veía caer la tarde y levantarse la noche. Regresaba entonces sin prisa a la pensión colonial, tomaba su sopa y su puchero a solas en su habitación, escuchaba algún programa de radio y se dormía en paz, con su conciencia y con Dios. Pero eso era antes. Hoy don Sebastián no pone jamás los pies en la calle, nunca cambia su atuendo, que es día y noche un pijama color ladrillo, una bata azul, unas medias de lana y unas zapatillas de alpaca. Y desde la tragedia no ha vuelto a pronunciar una frase. Ya no va a misa, ya no lee los diarios. Cuando está bien, los ancianos pensionistas, desde que descubrieron que todos los hombres del mundo eran sátiros, los dueños de la pensión colonial solo aceptaron clientes femeninos o decrépitos, varones de apetencia sexual mermada a simple vista por enfermedades o edad. Desde ahí lo ven ambular como un fantasma por los oscuros y añosos aposentos, con la mirada perdida, sin afeitar y con los casposos cabellos revueltos. O lo ven sentado, columpiándose suavemente en la mecedora,
mudo y pasmado, horas de horas. Ya no desayuna ni almuerza con los huéspedes, pues, sentido del ridículo que corretea a los aristócratas hasta el hospicio, don Sebastián no puede llevarse el cubierto a la boca, y son su esposa e hija quienes le dan de comer. Cuando está mal, los pensionistas ya no lo ven. El noble anciano permanece en cama, su habitación clausurada con llave, pero lo oyen sus rugidos, sus ayes, su quejumbre o sus alaridos que estremecen los vidrios. Los recién llegados a la pensión colonial se sorprenden durante estas crisis que mientras el descendiente de conquistadores aúlla, doña Margarita y la señorita Rosa continúen barriendo, arreglando, cocinando, sirviendo y conversando como si nada ocurriera. Piensan que son desamoradas, de corazón glacial, indiferentes al sufrimiento del esposo y padre, a los impertinentes que señalando la puerta cerrada se atreven a preguntar: ¿Don Sebastián se siente mal? La señora Margarita les responde con mala voluntad: no tiene nada, se está acordando de un susto, ya le va a pasar. Y en efecto, a los 2 o 3 días termina la crisis y don Sebastián emerge a los pasillos y aposentos de la pensión Bayer, pálido y flaco entre las telarañas y con una mueca de terror. ¿Qué tragedia fue esa? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió? Todo comenzó con la llegada a la pensión colonial 20 años atrás de un joven de ojos tristes que vestía el hábito del Señor de los Milagros. Era agente viajero, arequipeño. Padecía de estreñimiento crónico. Tenía nombre de profeta y apellido de pescado: Ezequiel Delfín. Y pese a su juventud, fue admitido como pensionista porque su físico espiritual, flacura extrema, palidez intensa, huesos finos, y su religiosidad manifiesta, además de corbata, pañuelito y brazalete morados, escondía una Biblia en su equipaje y un escapulario asomaba entre los pliegues de su ropa. Parecían una garantía contra cualquier tentativa de mancillamiento de la puber. Y en efecto, al principio el joven Ezequiel Delfín solo trajo contento a la familia Bergua. Era inapetente y educado, pagaba sus cuentas con puntualidad y tenía gestos simpáticos como aparecer de cuando en cuando con unas violetas para doña Margarita, un clavel para el ojal de don Sebastián y regalar unas partituras y un metrónomo a Rosa en su cumpleaños. Su timidez, que no le permitía dirigir la palabra a nadie, si no se la dirigían a él antes, y en estos casos hablar siempre en voz baja y con los ojos en el suelo, jamás en la cara de su interlocutor, y su corrección de maneras y de vocabulario cayeron muy en gracia a los Bergua, que pronto tomaron afecto al huésped, y tal vez, en el fondo de sus corazones, familia ganada por la vida a la filosofía del mal menor. Comenzaron a acariciar el proyecto de, con el tiempo, promoverlo a yerno. Don Sebastián en especial se encariñó mucho con él. Engreía tal vez en el delicado viajante a ese hijo que la diligente cojita no le había sabido dar. Una tarde de diciembre lo llevó paseando hasta la ermita de Santa Rosa de Lima, donde lo vio tirar una dorada moneda al pozo y pedir una secreta gracia. Y cierto domingo de ardiente verano le convidó una raspadilla de cítricos en los portales de la Plaza San Martín. El muchacho le parecía elegante por lo callado y melancólico. ¿Tenía alguna misteriosa enfermedad del alma o del cuerpo que lo devoraba? ¿Alguna irrestañable herida de amor? Ezequiel Delfín era una tumba, y cuando alguna vez, con las debidas precauciones, los Bergua se habían ofrecido como paño de lágrimas y le habían preguntado por qué
siendo tan joven, estaba siempre solo? ¿Por qué jamás iba a una fiesta, a un cine? ¿Por qué no se reía? ¿Por qué suspiraba tanto con la mirada perdida en el vacío? Él se limitaba a ruborizarse y, balbuceando una disculpa, corría a encerrarse en el baño, donde pasaba a veces horas, con el pretexto de la constipación. Iba y venía de sus viajes de trabajo como una verdadera esfinge. La familia nunca pudo enterarse siquiera a qué industria servía, qué vendía. Y aquí, en Lima, cuando no trabajaba, permanecía encerrado en su cuarto, rezando su Biblia o dedicado a la meditación. Celestinescos y compadecidos, doña Margarita y don Sebastián lo animaban a que asistiera a los ejercicios de piano de Rosita para que se distrajera, y él obedecía. Inmóvil y atento en un rincón de la sala escuchaba y al final aplaudía con urbanidad. Muchas veces acompañó a don Sebastián a sus misas matutinas y la Semana Santa de ese año hizo el recorrido de las estaciones con los Bergua. Para entonces ya parecía miembro de la familia. Fue por eso que el día en que Ezequiel, recién regresado de un viaje al norte, rompió súbitamente a sollozar en medio del almuerzo, haciendo dar un respingo a los demás pensionistas, un juez de paz ancashino, un párroco de Cajatambo y dos chicas de Huánuco, estudiantes de enfermería, y volcado en la mesa la magra ración de lentejas que le acababan de servir, los Berguas se alarmaron mucho. Entre los tres lo acompañaron a su cuarto. Don Sebastián le prestó su pañuelo, doña Margarita le preparó una infusión de hierba luisa y menta, y Rosa le abrigó los pies con una manta. Ezequiel Delfín se serenó al cabo de unos minutos, pidió disculpas por su debilidad, explicó que estaba últimamente muy nervioso, que no sabía por qué, pero con mucha frecuencia, a cualquier hora y en cualquier sitio, se le escapaban las lágrimas. Avergonzado, casi sin voz, les reveló que en las noches tenía accesos de terror. Permanecía hasta el amanecer encogido y desvelado, sudando frío, pensando en aparecidos y compadeciéndose a sí mismo de su soledad. Su confesión hizo lagrimear a Rosa y santiguarse a la cojita. Don Sebastián se ofreció él mismo a dormir en el cuarto para inspirar confianza y alivio al asustado. Este, en agradecimiento, le besó las manos. Una cama fue arrastrada al cuarto y diligentemente alineada por doña Margarita y su hija. Don Sebastián estaba en ese tiempo en la flor de la edad, la cincuentena, y acostumbraba antes de meterse a la cama a hacer medio centenar de abdominales. Hacía sus ejercicios al acostarse y no al despertar, para distinguirse también en eso del vulgo. Pero esa noche, para no turbar a Ezequiel, se abstuvo. El nervioso se había acostado temprano, después de cenar un cariñoso caldito de menudencias y asegurar que la compañía de don Sebastián lo había serenado de antemano y que estaba seguro de dormir como una marmota. Nunca más se borrarían de la memoria del gentil hombre ayacuchano los pormenores de esa noche. En la vigilia y en el sueño lo acosarían hasta el final de sus días, y quién sabe, a lo mejor lo seguirían persiguiendo en su próximo estadio vital. Había apagado la luz temprano, había sentido en la cama vecina la respiración pausada del sensible y pensado satisfecho. Del sensible y pensado satisfecho se ha dormido. Sentía que también lo iba ganando el sueño y había oído las campanas de la catedral y la lejana carcajada de un borracho. Luego se durmió y plácidamente soñó el más grato y reconfortante de los sueños. En un castillo puntiagudo, arborescente de escudos,
pergaminos, flores heráldicas y árboles genealógicos que seguían la pista de sus antepasados hasta Adán, el señor de Ayacucho, era él, recibía cuantioso tributo y fervorosa pleitesía de muchedumbres de indios piojosos, que engordaban simultáneamente sus arcas y su vanidad. De pronto, habían pasado 15 minutos o 3 horas. Algo que podía ser un ruido, un presentimiento, el traspiés de un espíritu, lo despertó. Alcanzó a divisar en la oscuridad, apenas aliviada por una hebra de luz callejera que dividía la cortina, una silueta que desde la cama contigua se alzaba y silenciosamente flotaba hacia la puerta. Semi-aturdido por el sueño, supuso que el joven estreñido iba al excusado a pujar, o que había vuelto a sentirse mal, y a media voz preguntó: «Ezequiel, ¿está usted bien?». En vez de una respuesta, oyó clarísimo el pestillo de la puerta, que estaba herrumbrada y chirriaba. No comprendió, se incorporó algo en la cama y ligeramente sobresaltado volvió a preguntar: «¿Le pasa algo, Ezequiel? ¿Puedo ayudarlo?». Sintió entonces que el joven, hombres gatos tan elásticos que parecen ubicuos, había regresado y estaba ahora allí, de pie junto a su lecho, obstruyendo el rayito de luz de la ventana. «Pero contésteme, Ezequiel, ¿qué le ocurre?», murmuró buscando a tientas el interruptor de la lamparilla. En ese instante recibió la primera cuchillada, la más profunda y hurgadora, la que se hundió en su plexo como si fuera mantequilla y le trepanó una clavícula. Él estaba seguro de haber gritado, pedido socorro a voces, y mientras trataba de defenderse, de desenredarse de las sábanas que se le enroscaban en los pies, se sentía sorprendido de que ni su mujer, ni su hija, ni los otros pensionistas acudieran. Pero, en la realidad, nadie oyó nada. Más tarde, mientras la policía y el juez reconstruían la carnicería, todos se habían asombrado de que no hubiera podido desarmar al criminal, siendo él un robusto y Ezequiel un enclenque. No podían saber que en las tinieblas ensangrentadas el propagandista médico parecía poseído de una fuerza sobrenatural. Don Sebastián solo atinaba a dar gritos imaginarios y a tratar de adivinar la travesía de la siguiente cuchillada para atajarla con las manos. Recibió entre 14 o 15. Los médicos pensaban que la boca abierta en la nalga siniestra podían ser coincidencias portentosas que encanecen a un hombre en una noche y hacen creer en Dios 2 cuchilladas en el mismo sitio, equitativamente distribuidas a lo largo y ancho de su cuerpo, con excepción de su cara, la que, milagro del Señor de limpias, como pensaba doña Margarita, o de Santa Rosa, como decía su tocaya, no recibió ni un rasguño. El cuchillo, se averiguó después, era de la familia Bergua, filuda hoja de 15 centímetros que había desaparecido misteriosamente de la cocina hacía una semana y que dejó el cuerpo del hombre de Ayacucho más cicatrizado y comido que el de un espadachín. ¿A qué se debió que no muriera? ¿A la casualidad, a la misericordia de Dios o a una cuasi tragedia mayor? Nadie había oído. Don Sebastián, con 14, 15 puñaladas en el cuerpo, acababa de perder el sentido y se desaguaba en la oscuridad.
El impulsivo podía haber ganado la calle y desaparecido para siempre, pero, como a tantos famosos de la historia, lo perdió un capricho extravagante. Concluida la resistencia de su víctima, Ezequiel Delfín soltó el cuchillo y en vez de vestirse, se desvistió. Desnudo, como había venido al mundo, abrió la puerta, cruzó el pasillo, se presentó en el cuarto de doña Margarita Bergua y sin más explicaciones, se lanzó sobre la cama con la inequívoca intención de fornicarla. ¿Por qué a ella? ¿Por qué pretender estuprar a una dama de abolengo, cincuentona y piernicorta, menuda, amorfa y en suma, para cualquier estética conocida, fea, sin atenuantes ni remedio? ¿Por qué? ¿Por qué no haber intentado más bien coger el fruto prohibido de la pianista adolescente, que además de ser virgen tenía el aliento fuerte, las grenchas negrísimas y la piel alabastrina? ¿Por qué? ¿Por qué no haber intentado transgredir el serrallo secreto de las enfermeras huanuqueñas, que eran veinteañeras y probablemente de carnes prietas y gustosas? Fueron estas humillantes consideraciones las que llevaron al Poder Judicial a aceptar la tesis de la defensa, según la cual Ezequiel Delfín estaba trastornado, y a mandarlo al Arco Herrera en vez de encerrarlo en la cárcel. Al recibir la inesperada y galante visita del joven, la señora Margarita Bergua comprendió que algo gravísimo ocurría. Era una mujer realista y no se hacía ilusiones sobre sus encantos. A mí no me vienen a violarme ni en sueños. Ahí mismo supe que el calato era demente o criminal, declaró. Se defendió pues como una leona embravecida. En su testimonio juró por la Virgen que el fogoso no había conseguido infligirle ni un ósculo, y además de impedir el ultraje a su honor, salvó la vida a su marido. Al mismo tiempo que a rasguños, mordiscos, codazos, rodillazos mantenía a raya al degenerado, daba gritos que despertaron a su hija y a los otros inquilinos. Entre Rosa, el juez Ancashino, el párroco de Cajatambo y las enfermeras huanuqueñas redujeron al exhibicionista, lo amarraron y todos juntos corrieron en busca de don Sebastián. ¿Vivía? Les tomó cerca de una hora conseguir una ambulancia que lo llevara al hospital Arzobispo Loaiza y cerca de 3 que viniera la policía a salvar a Lucho Abril Marroquín de las uñas de la joven pianista, quien fuera de sí por las heridas infligidas a su padre o por la ofensa a su madre, tal vez alma humana de turbia pulpa y ponzoñosas esquinas por el desaire hecho a ella. Fuera de sí pretendía sacarle los ojos y beberse su sangre. El joven propagandista médico en la policía, recobrando su tradicional suavidad de gestos y de voz, ruborizándose al hablar de puro tímido, negó firmemente la evidencia. La familia Bergua y los pensionistas lo calumniaban. Jamás había agredido a nadie, nunca había pretendido violentar a una mujer, y muchísimo menos a una lisiada como Margarita Bergua, dama que por sus bondades y consideraciones era, claro está, de su esposa, esa muchacha de ojos italianos y codos y rodillas musicales que venía del país del canto y del amor. Era la persona que más respetaba y quería en este mundo. Su serenidad, su urbanidad, su mansedumbre, las magníficas referencias que dieron de él sus jefes y compañeros de los laboratorios Bayer, la albura de su registro policial hicieron vacilar a los custodios del orden. Cabía
magia insondable de las apariencias tramposas, que todo fuera una conjuración de la mujer e hija de la víctima y de los pensionistas contra este mozo delicado? El cuarto poder del Estado vio esta tesis con simpatía y la auspició. Para dificultar las cosas y mantener el suspenso en la ciudad, el objeto del delito, don Sebastián Bergua, no podía aclarar las dudas, pues se debatía entre la vida y la muerte en el popular nosocomio de la avenida Alfonso Ugarte. Recibía caudalosas transfusiones de sangre que pusieron al borde de la tuberculosis a muchos comprovisianos del Club Tambo Ayacucho, quienes, apenas enterados de la tragedia, habían corrido a ofrecerse como donantes. Y estas transferencias, más los sueros, las costuras, las desinfecciones, los vendajes, las enfermeras que se turnaban a su cabecera, los facultativos que soldaron sus huesos, reconstruyeron sus órganos y apaciguaron sus nervios, devoraron en unas cuantas semanas las ya mermadas rentas de la familia. Todo por la inflación y el galopante costo de la vida. Esta debió malbaratar sus bonos, recortar y alquilar a pedazos su propiedad y arrinconarse en ese segundo piso donde ahora vegetaba. Don Sebastián salvó, sí, pero su recuperación en un principio no pareció ser suficiente para zanjar las dudas policiales. Por efecto de las cuchilladas, del susto sufrido o de la deshonra moral de su mujer, quedó mudo. Era incapaz de pronunciar palabra, miraba a todo y a todos con letárgica inexpresividad de tortuga. Y tampoco los dedos le obedecían, pues ni siquiera pudo contestar por escrito las preguntas que se le hicieron en el juicio del desatinado. El proceso alcanzó proporciones mayúsculas y la ciudad de los reyes permaneció en vilo mientras duraron las audiencias. Lima, el Perú, la América mestiza toda, siguieron con apasionamiento las discusiones forenses, las réplicas y contrarréplicas de los peritos, los alegatos del fiscal y del abogado defensor, un famoso jurisconsulto venido especialmente desde Roma, la ciudad mármol, a defender a Lucho Abril Marroquín, por ser esposo de una italianita que además de compatriota suya, era su hija. El país se dividió en dos bandos: los convencidos de la inocencia del propagandista médico. Los diarios todos sostenían que don Sebastián había estado a punto de ser víctima de su esposa y de su vástaga, coludidas con el juez Ancashino, el curita de Cajatambo y las enfermeras guanuqueñas, sin duda con fines de herencia y lucro. El jurisconsulto romano defendió imperialmente esta tesis, asegurando que, advertidos de la demencia apacible de Lucho Abril Marroquín, familia y pensionistas se habían conjurado para endosarle el crimen. Y fue acumulando argumentos que los órganos de prensa magnificaban, aplaudían y consagraban como demostrados. ¿Alguien en su sano juicio podía creer que un hombre recibe 14 y tal vez 15 cuchilladas en respetuoso silencio? Y si, como era lógico, don Sebastián Bergua había aullado de dolor, ¿alguien en su sano juicio podía creer que ni la esposa, ni la hija, ni el juez, ni el cura, ni las enfermeras escucharan esos gritos? Siendo las paredes de la pensión colonial tabiques de caña y barro, que dejaban pasar el zumbido de las moscas y las pisadas de un alacrán. ¿Y cómo era posible que, siendo las pensionistas de Huánuco estudiantes de enfermería de notas altas, no hubieran atinado a prestar al herido los primeros auxilios, esperando impávidas mientras el gentil hombre se desangraba hasta que llegara la ambulancia?
¿Y cómo era posible que ninguna de las 6 personas adultas, viendo que la ambulancia tardaba, hubiera germinado la idea, elemental incluso para un oligofrénico, de buscar un taxi, habiendo un paradero de taxis en la misma esquina de la pensión colonial? ¿No era todo eso extraño, tortuoso, indicador? A los 3 meses de permanecer retenido en Lima, al curita de Cajatambo, que había venido a la capital solo por 4 días a gestionar un nuevo Cristo para la iglesia de su pueblo, porque al anterior los palomillas lo habían decapitado a hondazos, convulso ante la perspectiva de ser condenado por intento de homicidio y pasar el resto de sus días en la cárcel, le estalló el corazón y murió. Su muerte electrizó a la opinión y tuvo un efecto devastador para la defensa. Los diarios ahora volvieron la espalda al jurisconsulto importado. Lo acusaron de casuístico, operático, colonialista y peregrino, y de haber causado por sus insinuaciones civilinas y antecristianas la muerte de un buen pastor. Y los jueces, docilidad de cañaverales que bailan con los vientos periodísticos, lo desaforaron por extranjero. Lo privaron del derecho de alegar ante los tribunales y en un fallo que los diarios celebraron con trinos nacionalistas, lo devolvieron indeseablemente a Italia. La muerte del curita Cajatambino salvó a la madre y a la hija y a los inquilinos de una probable condena por semi-homicidio y encubrimiento criminal. Al compás de la prensa y la opinión, el fiscal tornó a simpatizar con las Bergua y aceptó, como al principio, su versión de los acontecimientos. El nuevo abogado de Lucho Abril Marroquín, un jurista nativo, cambió radicalmente de estrategia. Reconoció que su defendido había cometido los delitos, pero alegó su irresponsabilidad total por causa de paroxia y raquitismo anímicos, combinados con esquizofrenia y otras veleidades en el dominio de la patología mental, que destacados psiquiatras corroboraron en amenas deposiciones. Allí se argumentó como prueba definitiva de desquicio que el inculpado entre las 4 mujeres de la pensión colonial hubiera elegido a la más anciana y la única coja. Durante el último alegato del fiscal, clímax dramático que diviniza a los actores y escalofría al público, don Sebastián, que hasta entonces había permanecido silente y legañoso en una silla, como si el juicio no le concerniera, levantó despacio una mano y con los ojos enrojecidos por el esfuerzo, la cólera o la humillación, señaló fijamente durante 1 minuto verificado por cronómetro a Lucho Abril Marroquín. El gesto fue reputado tan extraordinario como si la estatua ecuestre de Simón Bolívar se hubiera puesto efectivamente a cabalgar. La Corte aceptó toda la tesis del fiscal y Lucho Abril Marroquín fue encerrado en el manicomio. La familia Bergua no levantó cabeza más. Comenzó su desmoronamiento material y moral. Arruinados por clínicas y leguleyos, debieron renunciar a las clases de piano y por lo tanto a la ambición de convertir a Rosa en artista mundial y reducir su nivel de vida a extremos que lindaban con las malas costumbres del ayuno y la suciedad. La vieja casona envejeció aún más y el polvo fue impregnándola y las telarañas invadiéndola y las polillas comiéndola. Su clientela disminuyó y fue bajando de categoría hasta llegar a la sirvienta y el cargador. Tocó fondo el día en que un mendigo vino a golpear la puerta y preguntó terriblemente: ¿Es aquí el dormidero colonial?
Así, día que persigue a día, mes que sucede a otro mes, llegaron a pasar 30 años. La familia Bergua parecía ya aclimatada a la mediocridad cuando algo vino, de pronto, bomba atómica que una madrugada desintegra ciudades japonesas, a ponerla en efervescencia. Hacía muchos años que no funcionaba la radio y otros tantos que el presupuesto familiar impedía comprar periódicos. Las noticias del mundo no llegaban, pues a los Bergua las noticias del mundo no llegaban, pues a los Bergua, sino rara vez y de rebote a través de comentarios y chismes de sus incultivados huéspedes. Pero esa tarde, qué casualidad, un camionero de Castro Virreina soltó una carcajada vulgar con un escupitajo verde y murmuró: «El chiflado es de rifarlo». Y tiró sobre la arañada mesita de la sala el ejemplar de Última Hora que acababa de leer. La ex pianista lo recogió, lo hojeó. De repente, palidez de mujer que ha recibido el beso del vampiro, corrió al cuarto llamando a voces a su madre. Juntas leyeron y releyeron la estrujada noticia. Y luego, a gritos, turnándose, se la leyeron a don Sebastián, quien sin la menor duda comprendió, pues al instante, y contrajo una de esas sonoras crisis que lo hacían hipar, sudar, llorar a gritos y revolverse como un poseso. ¿Qué noticia provocaba semejante alarma en esa familia crepuscular? En el amanecer de la víspera, en un concurrido pabellón del Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera de Magdalena del Mar, un pupilo que había pasado entre esos muros el tiempo de una jubilación había degollado a un enfermero con un bisturí, ahorcado a un anciano catatónico que dormía en una cama contigua a la suya y huido a la ciudad saltando gimnásticamente el muro de la costanera. Su proceder causó sorpresa porque había sido siempre ejemplarmente pacífico y jamás se le vio un gesto de mal humor, ni se le oyó levantar la voz. Su única ocupación en 30 años había sido oficiar misas imaginarias al Señor de Limpias y repartir hostias invisibles a inexistentes comulgantes. Antes de huir del hospital, Lucho Abril Marroquín, que acababa de cumplir la edad egregia del hombre, 50 años, había escrito una educada esquela de adiós. «Lo siento, pero no tengo más remedio que salir. Me espera un incendio en una vieja casa de Lima, donde una cojita ardiente como una antorcha y su familia ofenden mortalmente a Dios. He recibido la encomienda de apagar las llamas». ¿Lo haría? ¿Las apagaría? ¿Se aparecería ese resucitado del fondo de los años para por segunda vez hundir a los Bergua en el horror, así como ahora los había hundido en el miedo? ¿Cómo terminaría la empavorecida familia de Ayacucho? Capítulo 13. La memorable semana comenzó con un pintoresco episodio. Sin las características violentas del encuentro con los churrasqueros, del que fui testigo y a medias protagonista. Genaro Hijo se pasaba la vida haciendo innovaciones en los programas y decidió un día que para agilizar los boletines debíamos acompañarlos de entrevistas. Nos puso en acción a Pascual y a mí y desde entonces comenzamos a radiar una entrevista diaria sobre algún tema de actualidad en el Panamericano de la noche. Significó más trabajo para el servicio de informaciones, sin aumento de sueldo, pero no lo lamenté porque era entretenido. Interrogando en el estudio de la calle Belén o ante una grabadora a artistas de cabaret y a parlamentarios, a futbolistas y a niños prodigio, aprendí que todo el mundo, sin excepción, podía ser tema de cuento.
Antes del pintoresco episodio, el personaje más curioso que entrevisté fue un torero venezolano. Esa temporada en la plaza de Hacho había tenido un éxito descomunal. En su primera corrida cortó varias orejas y en la segunda, después de una faena milagrosa, le dieron una pata y la muchedumbre lo llevó en hombros, desde el RIMAC hasta su hotel en la Plaza San Martín. Pero en su tercera y última corrida las entradas se habían revendido. Por él, a precios astronómicos. No llegó a ver los toros porque, presa de pánico cerval, corrió de ellos toda la tarde. No les hizo un solo pase digno y los mató a pocos, al extremo de que en el segundo le tocaron 4 avisos. La bronca en los tendidos fue mayúscula. Intentaron quemar la plaza de Hacho y linchar al venezolano, quien en medio de gran rechifla y lluvia de cojines debió ser escoltado hasta su hotel por la Guardia Civil. A la mañana siguiente, horas antes de que tomara el avión, lo entrevisté en un saloncito del Hotel Bolívar. Me dejó perplejo comprobar que era menos inteligente que los toros que lidiaba y casi tan incapaz como ellos de expresarse mediante la palabra. No podía construir una frase coherente, jamás acertaba con los tiempos verbales. Su manera de coordinar las ideas hacía pensar en tumores, en afasia, en hombres monos. La forma era no menos extraordinaria que el fondo. Hablaba con un acento infeliz, hecho de diminutivos y apócopes, que matizaba durante sus frecuentes vacíos mentales con gruñidos zoológicos. El mexicano que me tocó entrevistar el lunes de la semana memorable era, por el contrario, un hombre lúcido y un desenvuelto expositor. Dirigía una revista, había escrito libros sobre la Revolución Mexicana, precedía una delegación de economistas y estaba alojado en el Bolívar. Aceptó venir a la radio y lo fui a buscar yo mismo. Era un caballero alto y derecho, bien vestido, de cabellos blancos, que debía andar por los 60. Lo acompañó su señora, una mujer de ojos vivos, menuda, que llevaba un sombrerito de flores. Entre el hotel y la radio preparamos la entrevista y esta quedó grabada en 15 minutos ante la alarma de Genaro Hijo porque el economista e historiador, en respuesta a una pregunta, atacó duramente a las dictaduras militares. En el Perú padecíamos una, encabezada por un tal Odría. Sucedió cuando acompañaba a la pareja de regreso al Bolívar. Era mediodía y la calle Belén y la Plaza San Martín rebalsaban de gente. La señora ocupaba la vereda, su marido el centro y yo iba al lado de la pista. Acabábamos de pasar frente a Radio Central y por decir algo, le repetía al hombre importante que la entrevista había quedado magnífica. Cuando fui clarísimamente interrumpido por la vocecita de la dama mexicana. Jesús, me descompongo. La miré y la vi demacrada, abriendo y cerrando los ojos y moviendo la boca de manera rarísima. Pero lo sorprendente fue la reacción del economista e historiador. Al oír la advertencia, lanzó una mirada veloz a su esposa y me lanzó otra a mí, con expresión confusa. Y al instante miró de nuevo al frente y en lugar de detenerse, aceleró el paso. La dama mexicana quedó a mi lado haciendo muecas. Alcancé a cogerla del brazo cuando se iba a desplomar. Como era tan frágil, felizmente pude sostenerla y ayudarla mientras el hombre importante huía a trancos y me endosaba la delicada tarea de arrastrar a su mujer. La gente nos abría paso, se paraba a mirarnos y en una de esas estábamos a la altura del Cine Colón y la damita mexicana, además de hacer morisquetas, había comenzado a echar babas, mocos y lágrimas. Oí que un vendedor de cigarrillos decía: «¡También se está meando!». Era verdad. La esposa del economista e historiador iba dejando una estela amarilla detrás de nosotros. El hombre había cruzado la colmena y desaparecía entre la gente agolpada
a las puertas del bar del Bolívar. Al llegar a la esquina no tuve más remedio que cargarla y avanzar así, espectacular y galante, los 50 metros que faltaban entre choferes que bocineaban, policías que pitaban y gentes que nos señalaban. En mis brazos la damita mexicana se retorcía sin cesar. Continuaban las muecas y en las manos y en la nariz me parecía comprobar que además de pipí se estaba haciendo algo más feo. Su garganta emitía un ruido atrofiado, intermitente. Al entrar al Bolívar, oí que me ordenaban con sequedad. Habitación 301. Era el hombre importante. Estaba medio escondido detrás de unas cortinas. Apenas me dio la orden, volvió a escapar, a alejarse, a paso ligero hacia el ascensor, y mientras subíamos, ni una vez se dignó mirarme o mirar a su consorte, como si no quisiera parecer impertinente. El ascensorista me ayudó a llevar a la dama hasta la habitación. Pero apenas la depositamos en la cama, el hombre importante nos empujó literalmente hasta la puerta y sin decir gracias ni adiós, nos la cerró con brutalidad en las narices. Tenía en ese momento una expresión salobre. No es un mal marido, me explicaría después Pedro Camacho, sino un tipo sensible y con gran sentido del papelón. Esa tarde yo debía leerles a la tía Julia y a Javier un cuento que acababa de terminar. La tía Eliana. El Comercio no publicó nunca la historia de los levitadores y me consolé escribiendo otra historia, basada en algo que había ocurrido en mi familia. Eliana era una de las muchas tías que aparecían por la casa cuando era niño y yo la prefería a las otras porque me traía chocolates y algunas veces me llevaba a tomar té al cream rica. Su afición a los dulces era motivo de burla en las reuniones de la tribu, donde se decía que se gastaba todos sus sueldos de secretaria en los pasteles cremosos, las medialunas crujientes, las tortas esponjosas y el chocolate espeso de la tiendecita blanca. Era una gordita cariñosa, risueña y parlanchina, y yo tomaba su defensa cuando en la familia, a sus espaldas, comentaban que se estaba quedando para vestir santos. Un día, misteriosamente, la tía Eliana dejó de aparecer por la casa y la familia no volvió a nombrarla. Yo tendría entonces 6 o 7 años y recuerdo haber sentido desconfianza ante las respuestas de los parientes cuando les preguntaba por ella. Se ha ido de viaje, estaba enferma, ya vendría cualquier día de estos. Unos 5 años después la familia entera de pronto se vistió de luto. Y esa noche, en casa de los abuelos, supe que habían asistido al entierro de la tía Eliana, que acababa de morir de cáncer. Entonces se aclaró el misterio. La tía Eliana, cuando parecía condenada a la soltería, se había casado intempestivamente con un chino, dueño de una bodega en Jesús María, y la familia, empezando por sus padres, horrorizada ante el escándalo. Entonces creí que lo escandaloso era que el marido fuese chino, pero ahora deduzco que su tara principal era ser bodeguero. La familia había decretado su muerte en vida y no la había visitado ni recibido jamás. Pero cuando se murió la perdonaron. Éramos una familia de gentes sentimentales en el fondo. Fueron a su velorio, a su entierro, y derramaron muchas lágrimas por ella. Mi cuento era el monólogo de un niño que tendido en su cama trataba de descifrar el misterio de la desaparición de su tía y como epílogo el velorio de la protagonista. Era un cuento social, cargado de ira contra los parientes prejuiciosos. Lo había escrito en un par de semanas y les hablé tanto de él a la tía Julia y a Javier que se rindieron y me pidieron que se los leyera. Pero antes de hacerlo, en la tarde de ese lunes, les conté lo ocurrido con la damita mexicana y el hombre importante.
Fue un error que pagué caro, porque esta anécdota les pareció mucho más divertida que mi cuento. Se había hecho una costumbre que la tía Julia viniera a Panamericana. Habíamos descubierto que era el sitio más seguro, ya que de hecho contábamos con la complicidad de Pascual y el gran Pablito. Se aparecía después de las 5, hora en que comenzaba un período de calma. Los genaros se habían ido y casi nadie venía a merodear por el altillo. Mis compañeros de trabajo, por un acuerdo tácito, pedían permiso para tomar un cafecito, de modo que la tía Julia y yo pudiéramos besarnos y hablar a solas. A veces yo me ponía a escribir y ella se quedaba leyendo una revista o charlando con Javier, quien invariablemente venía a juntarse con nosotros a eso de las 7. Habíamos llegado a formar un grupo inseparable y mis amores con la tía Julia adquirían en ese cuartito de tabiques una naturalidad maravillosa. Podíamos estar de la mano o besarnos y a nadie le llamaba la atención. Eso nos hacía felices. Franquear hacia adentro los límites del altillo era ser libres, dueños de nuestros actos. Podíamos querernos, hablar de lo que nos importaba y sentirnos rodeados de comprensión. Franquearlos hacia afuera era entrar en un dominio hostil, donde estábamos obligados a mentir y a escondernos. ¿Se puede decir que esto es nuestro nido de amor?, me preguntaba la tía Julia. ¿O también es guachafo? Por supuesto que es guachafo, y que no se puede decir, le respondía yo. Pero podemos ponerle Montmartre. Jugábamos al profesor y a la alumna, y yo le explicaba lo que era guachafo, lo que no se podía decir ni hacer, y había establecido una censura inquisitorial en sus lecturas, prohibiéndole todos sus autores favoritos que empezaban por Frank Yerby y terminaban con Corintellado. Nos divertíamos como locos y a veces Javier intervenía con una dialéctica fogosa en el juego de la guachafería. A la lectura de la tía Eliana asistieron también, porque estaban allí, no me atreví a echarlos, Pascual y el gran Pablito, y resultó una suerte porque fueron los únicos que celebraron el cuento. Aunque, como eran mis subordinados, su entusiasmo resultaba sospechoso. Javier lo encontró irreal. Nadie creería que una familia condena al ostracismo a una muchacha por casarse con un chino y me aseguró que si el marido era negro o indio, la historia podía salvarse. La tía Julia me dio una estocada mortal diciéndome que el cuento había sido melodramático y que algunas palabritas como trémula y sollozante le habían sonado guachafas. Yo comenzaba a defender la tía Eliana cuando divisé en la puerta del altillo a la flaca Nancy. Bastaba verla para saber a qué venía. Ahora sí se armó la pelotera en la familia, dijo de un tirón. Pascual y el gran Pablito, olfateando un buen chisme, adelantaron las cabezas. Contuve a mi prima, pedí a Pascual que preparara el boletín de las 9 y bajamos a tomar un café. En una mesa de labranza nos detalló la noticia. Había sorprendido, mientras se lavaba la cabeza, una conversación telefónica entre su madre y la tía Jesús. Se le habían helado las uñas al oír hablar de la parejita y descubrir que se trataba de nosotros. No estaba muy claro, pero se habían dado cuenta de nuestros amores hacía ya bastante tiempo, porque en un momento la tía Laura había dicho: y fíjate que hasta Camunchita los vi una vez de la mano, los muy frescos, en el olivar de San Isidro. Algo que efectivamente habíamos hecho una única tarde, hacía meses ya. Al salir del baño, con tembladera, decía la flaca Nancy, se encontró cara a cara con su madre y había tratado de disimular. Los oídos le zumbaban del ruido del secador de pelo. No podía oír nada, pero la tía Laura la calló y la riñó y la llamó encubridora
de esa perdida? ¿La perdida soy yo?, preguntó la tía Julia con más curiosidad que furia. Sí, tú, explicó mi prima poniéndose colorada. Te creen la invencionera de todo esto. Es verdad. Yo soy menor de edad. Vivía tranquilo estudiando abogacía hasta que dije yo, pero nadie me festejó. Si saben que les he contado, me matan, dijo la flaca Nancy. No vayan a decir una palabra. Júrenlo por Dios. Sus padres le habían advertido formalmente que si cometía cualquier infidencia, la encerrarían 1 año sin salir ni a misa. Le habían hablado de manera tan solemne que hasta dudó si contarnos. La familia sabía todo desde el principio y había guardado una actitud discreta pensando que era una tontería. El coqueteo intrascendente de una mujer ligera de cascos que quería anotar en su prontuario una conquista exótica, un adolescente. Pero como la tía Julia ya no tenía escrúpulos en lucirse por calles y plazas con el mocoso, y cada vez más gente amiga y más parientes descubrían estos amores, hasta los abuelitos se habían enterado por un chisme de la tía Celia, y esto era una vergüenza, y algo que tenía que estar perjudicando al flaquito, es decir, yo, quien, desde que la divorciada le había llenado la cabeza de pájaros, probablemente ya no tendría ánimos ni para estudiar. La familia había decidido intervenir. ¿Y qué van a hacer para salvarme?, pregunté, todavía sin demasiado susto. Escribirle a tus papás, me contestó la flaca Nancy. Ya lo hicieron los tíos mayores, el tío Jorge y el tío Lucho. Mis padres vivían en Estados Unidos y mi padre era un hombre severo al que yo le tenía mucho miedo. Me había criado lejos de él, con mi madre y mi familia materna, y cuando mis padres se reconciliaron y fui a vivir con él, nos llevamos siempre mal. Era conservador y autoritario, de cóleras frías. Y si era verdad que le habían escrito, la noticia le iba a hacer el efecto de una bomba, y su reacción sería violenta. La tía Julia me cogió la mano por debajo de la mesa. Te has puesto pálido, Varguitas. Ahora sí que tienes tema para un buen cuento. Lo mejor es conservar la cabeza en su sitio y el pulso firme. Me dio ánimos, Javier. No te asustes y planeemos una buena estrategia para hacer frente al Bolondrón. Contigo también están furiosos, le advirtió Nancy. También te creen esa palabrita fea. ¿Alcahuete?, sonrió la tía Julia, y volviéndose a mí se puso triste. Lo que me importa es que van a separarnos, y no te podré ver nunca más. Eso es guachafo, y no se puede decir de ese modo, le expliqué. Qué bien han disimulado, dijo la tía Julia. Ni mi hermana ni mi cuñado, ninguno de tus parientes me hicieron sospechar que sabían, y que me detestaban. Siempre tan cariñosos conmigo, esos hipócritas. Por lo pronto tienen que dejar de verse, dijo Javier. Que Julita salga con galanes. Tú invita a otras chicas. Que la familia crea que se han peleado. Allí caídos, la tía Julia y yo convinimos en que era la única solución. Pero cuando la flaca Nancy se fue, le juramos que nunca la traicionaríamos. Y Javier partió tras ella y la tía Julia me acompañó hasta Panamericana. Ambos, sin necesidad de decirlo, mientras bajábamos cabizbajos y de la mano por la calle Belén húmeda de Garúa, sabíamos que esa estrategia podía convertir la mentira en verdad. Si no nos veíamos, si cada uno salía por su lado, lo nuestro, tarde o temprano, se terminaría. Quedamos en hablar por teléfono todos los días, a horas precisas, y nos despedimos besándonos largamente en la boca.
En el tembleque ascensor, mientras subía a mi altillo, sentí, como otras veces, unos inexplicables deseos de contarle mis miserias a Pedro Camacho. Fue como una premonición, pues en la oficina me estaban esperando, enfrascados en una animada conversación con el gran Pablito, mientras Pascual insuflaba catástrofes al boletín. Nunca respetó mi prohibición de incluir muertos, por supuesto. Los principales colaboradores del escriba boliviano, Luciano Pando, Josefina Sánchez y Batán. Esperaron dócilmente que echara una mano a Pascual con las últimas noticias, y cuando éste y el gran Pablito nos dieron las buenas noches y quedamos los cuatro solos en el altillo, se miraron incómodos antes de hablar. El asunto no cabía duda. Era el artista. Es usted su mejor amigo, y por eso hemos venido, murmuró Luciano Pando. Era un hombrecito torcido, sesentón, con los ojos disparados en direcciones opuestas, que llevaba invierno y verano, día y noche, una bufanda grasienta. Solo le conocía ese terno marrón a rayitas azules que era ya una ruina de tantas lavadas y planchadas. Su zapato derecho tenía una cicatriz en el empeine por donde se asomaba la media. Se trata de algo delicadísimo. Ya se puede imaginar. La verdad no, don Luciano, le dije. ¿Se refiere a Pedro Camacho? Bueno, somos amigos, sí. Aunque usted ya sabe, es una persona a quien uno nunca acaba de conocer. ¿Le pasa algo? Asintió, pero permaneció mudo mirándose los zapatos como si lo abrumara lo que iba a decir. Interrogué con los ojos a su compañera, a Batán, que estaban serios e inmóviles. Hacemos esto por cariño y agradecimiento, trinó, con su bellísima voz de terciopelo Josefina Sánchez. Porque nadie puede saber, joven, lo que debemos a Pedro Camacho, quienes trabajamos en este oficio tan mal pagado. Siempre fuimos la quinta rueda del coche. Nadie daba medio por nosotros. Vivíamos tan acomplejados que nos creíamos una basura, dijo Batán, tan conmovido que me imaginé de pronto un accidente. Gracias a él descubrimos nuestro oficio. Aprendimos que era artístico. Pero están hablando como si se hubiera muerto, les dije. Porque, ¿qué haría la gente sin nosotros? Citó Josefina Sánchez, sin oírme, a su ídolo. ¿Quiénes les dan las ilusiones y las emociones que los ayudan a vivir? Era una mujer a la que le habían dado esa hermosa voz para indemnizarla de algún modo por la aglomeración de equivocaciones que era su cuerpo. Resultaba imposible adivinar su edad, aunque tenía que haber dejado atrás el medio siglo. Morena, se oxigenaba los pelos, que sobresalían amarillos paja, de un turbante granate. Sobresalían amarillos paja de un turbante granate y se le chorreaban sobre las orejas, sin llegar, desgraciadamente, a ocultarlas, pues eran enormes, muy abiertas y como ávidamente proyectada sobre los ruidos del mundo. Pero lo más llamativo de ella era su papada. Una bolsa de pellejos que caía sobre sus blusas multicolores. Tenía un bozo espeso que hubiera podido llamarse bigote y cultivaba la atroz costumbre de sobárselo al hablar. Se fajaba las piernas con unas medias elásticas de futbolista porque sufría de varices. En cualquier otro momento su visita me habría llenado de curiosidad, pero esa noche estaba demasiado preocupado por mis propios problemas. Claro que sé lo que le deben todos a Pedro Camacho, dije con impaciencia. Por algo son sus radioteatros los más populares del país. Los vi cambiar una mirada, darse ánimos. Precisamente, dijo por fin Luciano Pando, ansioso y apenado. Al principio no le dimos importancia. Pensamos que eran descuidos,
voladuras que le ocurren a cualquiera, tanto más a alguien que trabaja de sol a sol. Pero, ¿qué es lo que le pasa a Pedro Camacho? Lo interrumpí. No entiendo nada. Explíquemelo, don Luciano. Los radioteatros, joven, murmuró Josefina Sánchez como si cometiera un sacrilegio, se están volviendo cada vez más raros. Los actores y los técnicos nos turnamos para contestar el teléfono de Radio Central y hacer de parachoques a las protestas de los oyentes, encadenó Batán. Tenía los pelos de puercoespín lucientes, como si se hubiera echado brillantina. Llevaba, igual que siempre, un overol de cargador y los zapatos sin cordones, y parecía a punto de llorar. Para que los genaros no lo voten, señor. Usted sabe de sobra que él no tiene medio y vive también a 3 dobles y un repique, añadió Luciano Pando. ¿Qué sería de él si lo votan? Se moriría de hambre. ¿Y de nosotros?, dijo soberbiamente Josefina Sánchez. ¿Qué sería de nosotros sin él? Empezaron a disputarse la palabra, a contármelo todo con lujo de detalles. Las incongruencias, las metidas de pata, decía Luciano Pando, habían comenzado hacía cerca de 2 meses, pero al principio eran tan insignificantes que probablemente solo los actores las advirtieron. No le habían dicho una palabra a Pedro Camacho porque, conociendo su carácter, nadie se atrevía. Y además, durante un buen tiempo se preguntaron si no eran astucias deliberadas. Pero en las 3 últimas semanas las cosas se habían agravado muchísimo. Lo cierto es que se han vuelto una mezcolanza, joven, dijo Josefina Sánchez, desolada. Se enredan unos con otros y nosotros mismos ya no somos capaces de desenredarlos. Hipólito Lituma siempre fue un sargento, terror del crimen en el Callao, en el radioteatro de las 10, dijo con la voz demudada Luciano Pando. Pero hace 3 días resulta ser el nombre del juez del de las 4, y el juez se llamaba Pedro Barrera, por ejemplo. Y ahora don Pedro Barreda habla de cazar ratas porque se comieron a su hijita. Se le llenaron los ojos de lágrimas a Josefina Sánchez. Y a quien se comieron fue a la de don Federico Telles Unzategui. Imagínese los ratos que pasamos en las grabaciones, balbuceó Batán. Son disparates. Y no hay manera de arreglar las confusiones, susurró Josefina Sánchez, porque ya ha visto cómo controla el señor Camacho los programas. No permite que se cambie ni una coma, sino le dan unos colerones terribles. Está cansado. Esa es la explicación, dijo Luciano Pando moviendo la cabeza con pesadumbre. No se puede trabajar 20 horas diarias sin que a uno se le mezclen las ideas. Necesita unas vacaciones para volver a ser el que era. Usted se lleva bien con los genaros, dijo Josefina Sánchez. ¿No podría hablarles? Decirles solamente que está cansado, que le den unas semanitas para reponerse. Lo más difícil será convencerlo a él que las tome, dijo Luciano Pando. Pero las cosas no pueden seguir como van. Terminarían por despedirlo. La gente llama todo el tiempo en la radio, dijo Batán. Hay que hacer milagros para despistarlos. Y el otro día ya salió algo en la crónica. ¿No les dije que Genaro papá ya sabía y que me había encomendado una gestión con Pedro Camacho? Acordamos que yo sondearía a Genaro hijo y que según como fuera su reacción decidiríamos si era aconsejable que ellos mismos vinieran en nombre de todos sus compañeros a tomar la defensa del escriba. Les agradecí la confianza y traté de darles un poco de optimismo. Genaro hijo era más moderno y comprensivo que Genaro papá y seguramente se dejaría convencer y le daría esas vacaciones. Seguimos hablando mientras apagaba las luces y cerraba el altillo. En la calle Belén nos dimos la mano,
los vi perderse en la calle vacía, feos y generosos, bajo la garúa. Esa noche la pasé enteramente desvelado. Como de costumbre, encontré la comida servida y tapada en casa de los abuelos, pero no probé bocado. Y para que la abuelita no se inquietara, eché el apanado con arroz a la basura. Los viejitos estaban acostados pero despiertos, y cuando entré a besarlos, los escruté policialmente, tratando de descubrir en sus caras la inquietud por mis amores escandalosos. Nada, ningún signo. Estaban cariñosos y solícitos, y el abuelo me preguntó algo para el crucigrama. Pero me dieron la buena noticia. Mi mamá había escrito que ella y mi papá vendrían a Lima de vacaciones muy pronto. Ya avisarían la fecha de llegada. No pudieron enseñarme la carta, se la había llevado alguna tía. Era el resultado de las cartas delatoras, no había duda. Mi padre habría dicho: «Nos vamos al Perú a poner en orden las cosas». Y mi madre: «¿Cómo ha podido ser Julia una cosa así?». La tía Julia y ella habían sido amigas cuando mi familia vivía en Bolivia y yo no tenía aún uso de razón. Dormía en un cuartito pequeño abarrotado de libros, maletas y baúles donde los abuelos guardaban sus recuerdos, muchas fotos de su extinta bonanza cuando tenían una hacienda de algodón en Camaná, cuando el abuelo hacía de agricultor pionero en Santa Cruz de la Sierra, cuando era cónsul en Cochabamba o prefecto en Piura. Tumbado boca arriba en mi cama en la oscuridad, pensé mucho en la tía Julia y en que no había duda, de un modo u otro, tarde o temprano, nos iban efectivamente a separar. Me daba mucha cólera y me parecía todo estúpido y mezquino, y de repente se me venía a la cabeza la imagen de Pedro Camacho. Pensaba en las llamadas telefónicas de tíos y tías y primos y primas, sobre la tía Julia y sobre mí, y empezaba a escuchar las llamadas de los oyentes desorientados con esos personajes que cambiaban de nombre y saltaban del radioteatro de las 3 al de las 5, y con esos episodios que se entreveraban como una selva. Y hacía esfuerzos por adivinar lo que ocurría en la intrincada cabeza del escriba, pero no me daba risa, y al contrario me conmovía pensar en los actores de Radio Central, conspirando con los técnicos de sonido, las secretarias, los porteros, para atajar las llamadas y salvar de la despedida al artista. Me emocionaba que Luciano Pando, Josefina Sánchez y Batán hubieran pensado que yo, la quinta rueda del coche, podía influir en los Genaros. Qué poca cosa debían sentirse, qué miserias debían ganar para que yo les pareciera importante. A ratos tenía unos deseos incontenibles de ver, tocar, besar en ese mismo instante a la tía Julia. Así vi asomar la luz y oí ladrar a los perros de la madrugada. Estuve en mi altillo de Panamericana más temprano que de costumbre, y cuando llegaron Pascual y el gran Pablito a las 8, ya tenía preparados los boletines y leídos, anotados y cuadriculados todos los periódicos. Mientras hacía esas cosas miraba el reloj. La tía Julia me llamó exactamente a la hora convenida. «No he pegado los ojos toda la noche», me susurró con una voz que se perdía. «Te quiero mucho, Marguitas». «Yo también, con toda mi alma», susurré, sintiendo indignación al ver que Pascual y el gran Pablito se acercaban para oír mejor. «Tampoco he pegado los ojos pensando en ti. No puedes saber cómo han estado de cariñosos mi hermana y mi cuñado», dijo la tía Julia. «Nos quedamos jugando cartas. Me cuesta saber que saben, que están conspirando». «Pero están», le conté. «Mis padres han anunciado que vienen a Lima. La única razón es esa. Ellos nunca viajan en esta época».
Se calló y adiviné al otro lado de la línea su expresión, entristecida, furiosa, decepcionada. Le volví a decir que la quería. Te llamo a las 4, ¿cómo quedamos?, me dijo al fin. Estoy en el chino de la esquina y hay una cola esperando. Chaito. Bajé donde Genaro hijo, pero no estaba. Le dejé dicho que tenía urgencia de hablar con él. Y por hacer algo, para llenar de algún modo el vacío que sentía, fui a la universidad. Me tocó una clase de Derecho Penal cuyo catedrático me había parecido siempre un personaje de cuento. Perfecto.